Bueno, bienvenidos a este es el primero de varios tutoriales sobre combinatoria. Y lo que vamos a aprender en este primer tutorial es un poco qué es la combinatoria, para qué sirve el programa este que tenemos aquí en pantalla, y vamos a ver las ideas principales sobre cómo hacer ejercicios de combinatoria sencillos, aunque iremos complicando conforme avancemos en estos tutoriales. Para empezar, decir que la combinatoria pues, es una parte de las matemáticas que se dedica a responder preguntas del tipo cuántos objetos hay de una cierta forma. Eso hace que la combinatoria sea de utilidad muy amplia y también que vaya desde problemas muy sencillos a problemas muy complejos dependiendo de cómo sean esos objetos que queremos contar. Nosotros a lo largo del curso, estas 3 semanas, 4 semanas que lo vamos a dedicar a combinatoria, lo que vamos a hacer es utilizar solamente algunas de las técnicas más sencillas que pueden aparecer para estos problemas. Como queríamos que la presentación y la forma de enfocar esta asignatura fuera muy concreta y muy práctica, vamos a enfocar problemas de combinatoria, por lo menos a la hora de entenderlos, como problemas de cartas. Por eso tenemos este programa aquí, que como tenéis en Sakai está disponible online, que sirve para trabajar mínimamente a nivel de cartas, aunque también se puede hacer con unas cartas de las normales, digamos, unas cartas de baraja. Con respecto a la forma de funcionar este programa, todo el manejo se hace con los botones del ratón. Si lo que queremos es mover una carta, sencillamente clic para seleccionar carta. A partir de ese momento no hace falta dejar el ratón pulsado. A partir de ese momento podemos arrastrar la carta, la podemos dejar luego en cualquier sitio. Vemos que podemos mover cartas como queramos. Si en vez del botón izquierdo lo que hacemos es darle al botón derecho, lo que hacemos es devolver las cartas a su posición original. Finalmente, el botón central sirve para darle la vuelta a las cartas. Esto está hecho porque en algunos problemas todos los objetos son diferentes y todas nuestras cartas aquí son diferentes, pero veremos también que hay problemas en que hay elementos que se puedan repetir, y si nosotros le damos la vuelta pues nos encontramos con cartas repetidas en las que consideraremos que todas las cartas de un mismo color son exactamente iguales. Como no le damos la vuelta no sabemos distinguir dos marrones entre sí o dos verdes entre sí y así sucesivamente. Bueno, con respecto a los problemas que nosotros vamos a abordar, la mayor parte de ellos están en lo que se podría denominar problemas de listas y montones. Vamos a explicar primero qué quiere decir una lista y qué quiere decir un montón. Una lista de cartas consiste en seleccionar unas cuantas de las cartas que tenemos disponibles y ponerlas por orden. Yo lo indicaré siempre poniéndolas en una misma fila o una misma columna de izquierda a derecha. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues un montón de 5 cartas. Lo importante de las listas es que lo que a mí me importa de una lista es qué cartas forman la lista, en este caso 2 de copas, 4 de copas, etcétera, pero también el orden en el que están las cartas, es decir, que consideraremos que esta lista y la lista que podemos obtener cambiando el orden de las cartas son diferentes. Para que dos listas sean iguales deben de estar formadas por las mismas cartas, y además estas cartas tienen que estar puestas exactamente en el mismo orden. El otro tipo, vamos a devolver las cartas a su sitio. El otro tipo de objetos que nos interesa, aparte de las listas, son los montones. Un montón en principio es igual, es seleccionar unas cuantas cartas de las muchas que tenemos aquí disponibles, de las 40 que tenemos disponibles, y ponerlas de forma desordenada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la posición relativa de las cartas dentro del montón no me importa. Da igual si primero está, si a la izquierda está el 3 de espadas o el 3 de bastos. El montón, como tal montón, es el mismo. Yo cuando formo un montón siempre lo pondré así de forma desordenada para indicar que no importa cómo estén puestas las cartas del montón. En general, de los dos problemas que nosotros vamos a abordar, los problemas de listas son más sencillos que los problemas de montones, así que vamos a empezar por hablar de problemas de listas. Y la primera pregunta es ¿cuántas listas se pueden formar de un cierto tipo? ¿Cuántas listas se pueden hacer, por ejemplo, con 3 cartas? Vamos a ver primero la idea y después vemos el tipo de fórmula que sale, lo que se llama el principio multiplicativo. Por simplificar, vamos a elegir primero unas cuantas cartas, las voy a poner aquí. Por ejemplo, coger 6. Y vamos a ver cuántas listas puedo hacer yo con estas 6 cartas, por ejemplo, de longitud 2. La longitud de una lista es el número de elementos que forma la lista, el número de cartas que forma la lista. ¿Cuántas listas podemos hacer nosotros de las cartas utilizando solamente las cartas que tengo aquí en esta esquinita?
Vamos a ver cuál es la idea. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a hacer una lista. Entonces podemos poner uno cualquiera de estos 6 elementos como primero de la lista. Entonces tendremos listas que empiezan por el caballo de copas, o que empiezan por el rey de copas, por el caballo de oros, etcétera. ¿Cuántas listas habrá que empiecen por el caballo de bastos, por ejemplo? Bueno, pues es bastante sencillo darse cuenta de que hay 5. ¿Por qué? Pues porque para hacer una lista, si primero pongo el caballo de bastos, pues después tengo 5 posibilidades para hacer esta lista empezando por caballo de bastos. Es decir, que lista empezando por caballo de bastos hay 5. Exactamente igual, lista empezando por el rey de bastos, pues también hay 5. Lista empezando por el rey de oros, también hay 5. Empezando por el rey de oros también 5, por el caballo de copas también 5, por el rey de copas también 5. Y en total pues tendremos 5 empezando por esta carta, más 5 por esta, más 5 por esta, etcétera. 5 más 5 más 5, 6 veces, que son 30. Esta forma de trabajar está bien, pero tiene un pequeño problema, y es que no siempre se puede hacer de forma que podamos contar, porque el número de posibilidades puede ser demasiado grande. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar lo que se llama el principio multiplicativo, que hace de forma más sistemática esto de distinguir cuánto hay de cada tipo. Con respecto al principio multiplicativo, decir que lo primero que se necesita es tener, igual que aquí, una idea sobre cómo construir nuestras listas. Entonces nosotros queremos construir una lista y lo que hacemos es pensar cómo la construiríamos. Normalmente el número de pasos que se utiliza es, por lo menos en los primeros pasos, en los primeros ejemplos, el número de pasos es igual al número de elementos de la lista. Es decir, primero pensamos paso 1 cómo construir el primer elemento de la lista, paso 2 cómo construir el segundo, y así sucesivamente tantos como pasos tengamos. En este caso pues teníamos 2 pasos, cómo construir el primer elemento de la lista, cómo construir el segundo. Vamos a ver ahora cuál es nuestro principio multiplicativo. Vamos a verlo aquí. El principio multiplicativo dice lo siguiente: tenemos un procedimiento para construir objetos, los que a nosotros nos interesan, ¿vale? En general, pero nosotros vamos a centrarnos en listas. ¿Qué condiciones tenemos que poner a ese procedimiento que nosotros desarrollamos? Pues son bastante naturales. En primer lugar, nuestro procedimiento debe permitir construir todos los objetos, en nuestro ejemplo, todas las listas, que nos interesen. La segunda condición que nosotros tenemos que dar es que no haya repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo tengo un procedimiento construido a base de unos ciertos pasos, si yo cambio alguno de los pasos, el objeto que construyo tiene que ser diferente. Eso es lo que quiere decir sin repeticiones. Pasos distintos dan lugar a objetos distintos. En tercer lugar, es que se debe de saber de cuántas formas se da cada paso, individualmente, no en general, sino cuántas formas puedo dar el primer paso, de cuántas formas puedo dar el segundo, y así sucesivamente. Y el último es que este número de formas de dar un paso no debe de depender de lo que yo haya hecho en los pasos anteriores. Bueno, pues si se dan esas 4 condiciones, que se construyen todos los objetos, que no hay repeticiones, que sé de cuántas formas se da cada paso y que este número no depende de los pasos anteriores, entonces el número de objetos que hay coincide con el número de objetos que yo puedo construir y se obtiene multiplicando el número de formas de dar cada paso. Vamos a volver a nuestro programa y vamos a ver por qué nuestro número de listas, formado por 2 de estas 6 cartas posibles, son 30 posibles, 30 listas posibles. Vamos a ver. Pues lo primero, que yo voy a hacerlo en 2 pasos, porque quiero listas de 2 cartas. Primer paso, tengo que elegir el primer elemento de la lista. Como hay 6 cartas posibles, yo podré dar este paso de 6 formas. Obviamente una cualquiera de las 6 cartas. 6 formas, las pongo aquí. Aquí abajo voy a escribir mi lista. Y ahora tengo que dar el segundo paso. Da igual qué carta haya cogido yo aquí primero, obviamente siempre me quedan 5 cartas aquí sin escoger, y para terminar la lista lo que debo de hacer es elegir una de las 5 y ponerla a continuación de la primera. Vamos a repasar que se cumplen las condiciones que habíamos dicho del principio multiplicativo. Primero, mi procedimiento me permite construir todas las listas. Está claro, si yo elijo una carta y después otra, así construyo todas las posibles listas de 2 cartas. Segundo lugar, no hay repeticiones. También es cierto, si yo cambio cualquiera de los 2 pasos, querrá decir que cambio la primera carta o que cambio la segunda carta. En cualquiera de los 2 casos habré obtenido una lista diferente de la original. Tercera condición, yo sé contar el número de formas de dar el primer paso y sé contar el número de formas de dar el segundo paso. Hemos visto que este se podía dar de 6 formas y este de 5.
Y para el segundo paso no necesitaba saber lo que había hecho exactamente en el primer paso. Siempre me quedaban 5 posibilidades para hacerlo. Se dan mis 4 condiciones, el número de listas es forma de dar el primer paso por forma de dar el segundo paso, 6 por 5, que es 30. Vamos a ver un par de ejemplos más con el mismo tipo de idea. Imaginemos que queremos hacer una lista de 3 cartas, de forma que las 3 cartas sean oros. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Como quiero hacer listas de 3 cartas, lo voy a hacer en 3 pasos. Primer paso, tengo que elegir una primera carta de la lista, segundo una segunda carta, tercero una tercera carta. Primero vamos a ver que esto lo puedo hacer y después veremos que se cumplen las 4 condiciones. Paso 1, tengo que elegir una de las cartas. Como hay 10 cartas de oro, podría hacerlo de 10 formas. Elijo una. Tengo que hacer el segundo elemento de la lista. Como tengo 9 cartas que todavía no han sido elegidas, elijo una de ellas y me quedan 8 cartas aquí abajo. Para terminar la lista de 3 elementos, basta con elegir un tercer elemento de estos de aquí. Como me quedan 8, pues lo podré hacer de 8 formas. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ver que cumple nuestras condiciones. A base de elegir una carta, después otra y después otra, obviamente puedo construir todas las listas de 3 cartas de oro. Segunda condición, no hay repeticiones. Si cambio el primer paso, o el segundo o el tercero, es porque habré cogido una carta distinta en primer lugar, en segundo o en tercero, y en cualquiera de los casos la lista elegida será diferente de la anterior. Como hemos visto, sé contar el número de formas de dar cada paso. Además, el número de formas de dar el segundo paso siempre era 9. Da igual cuál haya elegido yo en primer lugar, siempre me quedan 9 formas de dar el segundo paso, porque siempre me quedan 9 cartas abajo. Con respecto al tercer paso, también las formas de dar el tercer paso no depende de lo que haya hecho en los 2 anteriores, porque haya cogido como yo haya cogido las 2 cartas anteriores, abajo siempre me quedan 8. Como se cumplen las 4 condiciones, el número posible de listas de 3 cartas de entre las cartas de oro será 10 por 9 por 8, que es 9 por 8, 72, por 10, 720. Hay 720 listas de 3 cartas de oro. Para terminar este primer tutorial, quería poner un ejemplo en el que se vea que no siempre se puede utilizar el principio multiplicativo. Vamos a poner un ejemplo que ya veremos a posteriori cómo se puede solucionar con técnicas más avanzadas, pero por lo pronto que nos baste para ver que no siempre el principio multiplicativo se puede utilizar. Normalmente el detalle más importante es la condición 4 de que el número de pasos no dependa de forma de dar un paso, no dependa de lo anterior. Imaginemos que yo quiero hacer una lista de 2 cartas de oro, igual que antes, pero quiero que la segunda carta sea más grande, su valor sea más grande que la primera. Entonces empezamos y decimos 2 pasos, 2 cartas. Primer paso, pues elijo una de estas cartas. En principio yo puedo elegir una cualquiera de estas 10 cartas. Si pensamos un poquito, no es una buena idea utilizar el rey, ya que obviamente si utilizamos el rey, luego no voy a poder coger una mayor que él. Entonces podemos pensar que formas de dar el primer paso, pues hay 9 cartas, cualquiera menos el rey. Elijo, por ejemplo, esta. Ahora quiero dar el segundo paso. ¿De cuántas formas puedo dar el segundo paso? Pues tengo que elegir una de estas de aquí, una que sea más grande que el 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. Podríamos pensar que el número de formas de hacer una lista de 2 cartas, de forma que la primera sea más grande que la segunda, será 9 para el primero por 6 para el segundo. 9 por 6, 54. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque nuestro procedimiento efectivamente permite construir listas, efectivamente no hay repeticiones, si cambio uno de los pasos cambio la lista. Puedo contar el número de formas, pero ese número depende de lo que haya hecho en los pasos anteriores. ¿Por qué? Si yo elegí primero el 4, las posibilidades para elegir el siguiente es un número mayor que 4 y tengo 6 posibilidades. Pero si en vez del 4 hubiera elegido, por ejemplo, el 7 como primera carta, para dar el segundo paso solo hubiera tenido 3 posibilidades. Como la forma de dar el segundo paso depende de lo que haya hecho en el primero, no puedo aplicar el principio multiplicativo y realmente el número de formas de hacer estas listas no es, como habíamos dicho, 9 por 6. Realmente ya veremos que este número es 10 por 9 partido por 2, pero ya veremos más adelante cómo hacerlo. Bueno, pues con esto terminamos este primer tutorial.